Me pregunto yo que cómo es posible que en la educación no haya más investigación ética, que no se tomen más en serio la ética. Es verdad que ponen valores, que ponen materias como educación para la ciudadanía, pero tal vez si no se pone ética es porque no se sabe muy bien qué es la ética. Y si los que hacen las leyes educativas no saben lo que es la ética y solo entienden por eso ser niños y niñas buenos y buenas, es imposible que pongan la ética y pondrán, pues, bueno, materias que nos presentan ciertas objeciones. Voy a comentar brevemente que la ética tiene mucho que ver, ethos, comportamiento, con la etología, con el comportamiento animal, y como nosotros somos también animales, la ética tiene que ver en consecuencia con nosotros. Posiblemente, si enseñamos matemáticas, por ejemplo, en segundo de BU se nos daban sucesiones, trigonometría en tercero, se nos hacía cálculo diferencial, durante toda la etapa de formación, ecuaciones y tantas otras materias como polinomios, aritmética, geometría, desde jóvenes. Desde jóvenes también se nos enseñaba en ciencias naturales lo que eran, pues, las clases, las especies, las familias, los órdenes. Y en la educación obligatoria también se enseñaba, pues, la sintaxis, la fonología, la fonética, etc. E incluso con gran acierto se nos enseña el ejercicio físico, ya que la educación física es una de las materias es una de las materias fundamentales de la educación. Nos preguntamos por qué no se estudia la ética cuando es el comportamiento nuestro. Se podría no estudiar, de hecho no se estudia. Y durante esta época incluso la educación en valores cívicos era alternativa a la religión, de la cual hemos dado ya bastante parte. La ética es una de las materias que, conjugada con el resto de las demás, más nos pueden enseñar a ver cómo nos comportamos, por qué nos comportamos así. Nos podríamos remitir a la Ética Amore Geometrico Demonstrata de Spinoza, pero evidentemente hay que volver hacia atrás, Platón, Aristóteles, las escuelas helenísticas, y hacia adelante, con Freud, con Marx, con las escuelas del comportamiento, por ejemplo, la etología, las ciencias de la conducta. Es inverosímil cómo, si el ciudadano, que todavía cuando estudia no tiene una conciencia, digamos, crítica formada, y que nos cuesta, y estamos en el momento de hacerlo constantemente, es una aberración no enseñar a estos ciudadanos ya, sí, pero no enseñar quién fue Spinoza, quiénes fueron los conductistas, quiénes han sido gentes de el cariz de Freud, de Adler, de Jung,
y de tantos filósofos y psicólogos como han sido. Desde ese punto de vista, hemos de tener muy en cuenta que es mantener en la ignorancia al alumnado y a los ciudadanos que han de cotizar y pagar impuestos y vivir en la ciudad. Spinoza nos ha enseñado como nadie en su momento, en el siglo XVII, que nosotros somos materia cósmica y materia que tiene en su composición una serie de deseos y necesidades. Nadie como Spinoza nos ha enseñado a ver que la realidad tiene racionalidad, pero que al mismo tiempo está gobernada por la irracionalidad. Y esto constantemente se está haciendo. Racionalidad e irracionalidad se alternan. Si lógicamente no vemos por qué a los que llamamos soberbios se les produce esta enfermedad ética, o al orgulloso, al fanfarrón, o al presuntuoso, o al que es humilde, porque la humildad no es virtud si estudiamos a Spinoza, entenderemos que hay un vacío. Es cierto que los alumnos, en ese momento de su vida, algunos de ellos, muchos a veces, depende de poblaciones, lugares, nivel socioeconómico, depende mucho además y de una forma no tan matemática. Es evidente que en esas edades es muy difícil explicar su propia conducta porque ellos creen que actúan por su propia voluntad. Sin embargo, cuando estudiamos a Spinoza, la ética, y no solo la ética, porque si solo estudiáramos la ética, poco sabríamos de ética. Si estudiamos el comportamiento, nuestros deseos, nuestras ideas, irracionales totalmente, y las descomponemos por escrito, las descomponemos de una manera ejercitándonos en cuáles son nuestros deseos, a veces totalmente desbocados, veremos con más justeza, con más justicia también, que actuamos por causas que desconocemos. Spinoza fue uno de los primeros que supo ver que nuestro comportamiento, mientras no sea racional, mientras no tomemos partido en él, es bastante irracional. Estamos determinados a actuar porque hay unas trayectorias operatorias, unos cursos operatorios que nos llevan, impelen a actuar de esa manera. Y por eso la rana y el escorpión, en ese célebre cuento, tienen su propia naturaleza. El hombre va más allá, porque puede registrar y tener conciencia de su determinación. Esa es una de las posibles definiciones de la libertad. Ser libre es tener conciencia de las determinaciones bajo las cuales nuestra conducta está o es función. Como nos ponen en el mundo y cada uno cree que es hijo de su padre y de su madre y que piensa lo que quiere y porque le da la gana, como pasa eso, como no hay un estudio
serio, filosófico de la realidad, las gentes, con cierta razón, piensan que la filosofía no es fundamental. Pero si no es fundamental, no es porque no lo sea, sino porque no se explica lo que hay que explicar. Si, como digo, se tomara en serio la ética desde niños, no digo una ética para niños, sino digo una introducción paulatina a que nuestra conducta siempre está gobernada por estímulos y que nosotros respondemos a ellos y que no actuamos porque seamos pues tan majos o tan guapos como algo libre, sino que, igual que se estudia en física, los cuerpos en las leyes newtonianas están determinados. Si, como decimos, se enseñara la ética, se enseñara que es mejor el amor explicado como mayor potencia de obrar que el odio, que la alegría es mucho más importante que la tristeza. Si se nos enseñara a estudiarnos y a estudiar al otro, estudiar en el sentido de amor, no conseguiríamos tal vez la panacea ni el paraíso prometidos, pero sí cambiaría mucho nuestra forma de entender incluso la psicopatología. Si entendemos por qué hemos estudiado a los otros, podemos entonces comprender mejor lo que está pasando. ¿Por qué la gente que tiene un nivel ya suficiente de ingresos económicos quiere llenarse más aún de dinero? ¿Por qué el lujurioso no cesa de querer tener más antojos? ¿Por qué afanarse por fantasías? Y esto solo se puede hacer estudiando nuestra conducta. Si cuando en los centros educativos enseñamos ciertas leyes y principios de la conducta y siempre sometidos al debate, como se hace en la ciencia, que si alguien se quiere saltar la ley de inercia de Galileo Descartes, la primera de Newton, que lo discuta y que lo ratifique. Si se estudiaran los principios de conducta, si se viera cómo las contingencias, cómo estamos determinados por el ambiente, cómo somos bastante seres bastante organizados por una situación, por un contexto, veríamos que, igual que se estudia las gallináceas, las aves y el comportamiento del átomo, sería muy favorable el estudio de la ética, que inextricablemente está asociado a la política.